Ingeniero, sí, señor. Es que lo que pasa es que estábamos en la duda. No sé si sea posible que nos colaborara de pronto dándonos un placito más. Lo que pasa es que estamos apretadísimos esta semana y como no, creo que hablo por la mayoría, no lo teníamos claro todos. Es más, todavía no lo tengo claro. Yo estuve revisándolo y tratando de resolverlo y hay varios puntos que no tengo claro cómo se resuelven. Me tocará investigar. Pero Entonces, hagámoslo, vamos a ver qué queda aquí pendiente. Entonces, aquí, cuadro comparativo. Entonces tenemos Sistema Internacional Inglés y CGS, ¿listo? Entonces, ¿qué similitudes hay en el Sistema Internacional Inglés y el CGS, ¿listo? ¿Y cuáles son las diferencias en cada sistema? Eso es una de las condiciones. Acá, establezca las características faltantes de acuerdo con la tabla de magnitudes fundamentales y sus unidades de medición. Entonces, la longitud, nombre de la unidad de medida, pues ya saben que es el metro, y el símbolo, pues la M. La masa, hay igual para todos. ¿Listo? Dentro de eso. sí, hasta ahí claros. Y ahí para Teniendo en cuenta los sistemas de unidades, sí, señor, dígame. esos dos cuadros los tengo claros. El problema ya es en los problemas de los que los no tengo muy claros yo por lo menos. Bueno, entonces, teniendo en cuenta los sistemas de unidades y sus aspectos de conversión, realice los siguientes ejercicios propuestos. Se requiere establecer los promedios de temperatura de un sistema en grados centígrados que reporta los siguientes grados: 35 grados Fahrenheit, 3 grados centígrados, 275 Kelvin y 5 grados centígrados. ¿Qué me dice ahí? Que tengo que pasarlos todos ¿a qué? A grados centígrados. ¿Listo? Entonces, 35 Fahrenheit, pasarlos a grados centígrados. ¿Eso lo hace la conversión, profe? Si ustedes no saben pasar como de grados centígrados a grados... Sí, señor, pero ahí solamente hace la conversión, ¿cierto, es profe? hacer la conversión y después hay que establecer el Sacar el promedio. Después Después de volver a los grados ¿listo? centígrados. Exacto, entonces cuando ya todo lo tengo en centígrados, saco el promedio. Acordémonos cómo es promedio, la sumatoria de los datos dividido en el número de datos. ¿Listo? Y ahí establezco mi característica de promedios. Listo. Dice, la temperatura de una mezcla de concreto no puede superar los 32 grados centígrados. Sin embargo, en un proceso se indicó que la temperatura fue de 38 grados centígrados. Se requiere reducir la temperatura de 32 grados a menos utilizando agua a 12 grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura final de la mezcla en grados Kelvin? Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? La temperatura de la mezcla de concreto no puede superar los 32 grados centígrados. Sin embargo, el proceso indicó que la temperatura fue de 38, es decir, se subió a 38. Se requiere reducir la temperatura a los 32 grados centígrados a menos, ¿listo? O menos, utilizando agua a 12 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura final de la mezcla en grados Kelvin? Entonces, 38 menos 12, ¿cuánto me daría? 26. 26, entonces esos 26 grados, pues pasarlos a Kelvin. ¿Listo? Realiza y muestra el procedimiento de las siguientes transformaciones de las unidades. Simplemente no me dice pasar 23 kilómetros a metros. ¿Listo? 1200 centímetros a decímetros, decámetros, perdón. Todo ese valor de milímetros a centímetros, de kilogramos a toneladas, de pies a metros, de pulgadas a pies, de metros cúbicos a litros, de metros sobre segundos a kilogramos, perdón, metros sobre segundos a kilogramos, metros segundos sobre kilómetros minutos, de litros a metros cúbicos y de centímetros a milímetros. ¿Listo? Posteriormente, establezca la equivalencia de unidades. 1 kilogramo metro sobre segundo cuadrado es igual a ¿qué? A Newton. ¿Se acuerdan de eso? Sí, señora, un newton. Exacto. 1 Newton sobre metros cuadrados es igual a algo, ¿cierto? Y 1 julio sobre metro cúbico es igual a algo. Entonces tengo que averiguar que necesito ¿qué? Establecer estas equivalencias de unidades.
Elabore las siguientes figuras geométricas utilizando las herramientas de AutoCAD si las tienen. Imagino que todos tienen AutoCAD. Tales como área, perímetro, volumen, en sólidos, utilizan la escala de su preferencia. Entonces, ¿qué dibujo en AutoCAD? Un triángulo equilátero, un triángulo isósceles, un pentágono, una pirámide rectangular y un cilindro. ¿Listo? Entonces, Profe, ¿y esos dibujos los hacemos? Pues no se puede la opción de hacerlas a mano. señora, Judy. Existe la opción de hacer esas figuras a mano, porque pues digamos todo el procedimiento es a mano y para anexarlo. Bueno, listo, entonces háganlas a mano. Pero entonces la próxima Profe, yo vez tengo una pregunta respecto a ese punto. AutoCAD. ¿Listo? Señor. Pues ahí dice que, bueno, graficarlas en la herramienta AutoCAD, eso está, bueno, para mí está fácil. Pero entonces ahí le enviamos pantallazos de ese procedimiento. O exportan el documento y... En PDF, ¿no? Sí, lo convertimos en PDF bueno, y lo listo. subimos en PDF, ¿cierto, profe? Sí, todo lo arreglan y lo mandan en un solo PDF, ¿listo? Y le ponen el área, el perímetro, el volumen, ¿listo? De los que son sólidos. Creo que solamente la pirámide rectangular y el cilindro tienen volumen, porque el resto son, ¿qué? Figuras en segunda dimensión, que solamente tienen área y perímetro. Las medidas ustedes se las dan, ¿listo? Entonces la miramos ahí. Listo, mi niño. Dibuje y defina los siguientes parámetros geométricos. Bueno, que es una línea recta, la dibujan, un segmento, una curva, un arco, un cuerpo sólido, un ángulo y un vértice. ¿Listo? Realicen la búsqueda de los siguientes conceptos y expongo un ejemplo para cada caso. Ya vimos que era un error sistemático, errores absolutos y errores relativos. ¿Listo? Ustedes mismos hacen un ejemplo de cada uno. Establezca las características de dilatación térmica lineal y de superficie y de volumen. Esto ya lo vimos. ¿Listo? Entonces, no hay ningún problema ahí. Se requiere realizar la excavación para la construcción de una piscina de un área de 25 metros cuadrados con una altura de 2.5 metros. Dicha estructura se debe construir con paredes de un grosor de 30 centímetros. Establezca las siguientes condiciones. ¿Cuál es el volumen total de la tierra a remover? Entonces toca mirar, hacer el dibujito y mirar cuánto van a remover. ¿Cuál es el volumen de agua que cabe en la piscina? En litros. Toca establecer ese volumen y qué volumen ocupó el concreto. ¿Listo? Entonces el dibujito y establecer las condiciones de medida y establecer todo el proceso. ¿Listo? Indique qué unidades del sistema internacional se miden las siguientes magnitudes. Complete las columnas. El tiempo, pues en segundos, el área en metros cuadrados. Bueno, entonces tengo que establecer esa condición. Y listo. Es un taller súper sencillo. Bueno, ya como lo explicó ella, no está tan... Pero sí está largo, no hay forma de que de pronto nos dé un poquito más de plazo, ingeniero. Uy, sí, profe, sería genial. Es que yo no soy el que manejó el curso. Traten de hacerlo para esa fecha porque si no se les va a acumular más y más trabajo, muchachos. Y en grupo. No, en grupo no, hágalo cada uno. Es que está sencillito. Traten de hacerlo, por favor. Por el amor de Dios. ¿Para cuándo está eso? Para el sábado. Para el sábado. Por eso. Tiene uno mañana para que lo hagan. Y el sábado, es que el sábado también tenemos parcial, ingeniero, con usted. No, eso, hagan el taller y no les hago parcial el sábado. ¿Listo? Ah, listo, perfecto. Excelente, profe, perfecto. Vale, ingeniero, gracias. Hagan el taller y no hacemos parcial, sino solamente hacemos laboratorio. ¿Listo? Vale, profe. A las 10 de la mañana. Listo, profe. Profe, gracias. Damos el parcial dentro de 8 días. ¿Listo? Entonces, miramos ahí esa condición. ¿Bien hasta ahí? Sí, señor. Bueno. Sería primera unidad, recursos, unidad, dimensión, áreas y volumen, dimensión de conversión. Bueno, fundamentos de mecánica de fluidos e hidráulica. Entonces, de ahí vamos a hablar de nuestras primeras condiciones. Entonces, introducción a la hidráulica, hay un material para que
los revisemos. Y pues como vamos a hacer la inducción de conceptos básicos acerca de lo que es mecánica, hidráulica y las guías de laboratorio, pues vamos a ir a resolver o a mirar ciertos componentes generales de lo que pues lleguemos a ver acerca de lo que ya son las propiedades de los fluidos. Había una tareita chiquitica que les había quedado, que definiéramos qué era densidad, ¿cierto? Qué era capilaridad. ¿Avanzamos en algo de eso, por favor? ¿Me confirman si sí o si no? La densidad es la masa que ocupa alguna materia en un volumen. ¿Qué más tenemos ahí dentro de ese sistema? Densidad. Era capilaridad. Capilaridad. ¿Alguien se acuerda qué es capilaridad? La capilaridad es la virtud que tienen la superficie libre de los líquidos. Bueno, habíamos hablado, ¿qué más teníamos ahí dentro de esa tareita? Que era fuerza de cohesión Y adherencia. y adherencia. ¿Qué entendemos nosotros por esos dos términos de fuerza de cohesión y adherencia? Adherencia es como la capacidad que tienen los materiales para agregarse o adherirse a otros, como dice la palabra. Sí. Y cohesión, esas adherencias. Entonces son diferentes materiales. Cohesión. Cuando hablamos de cohesión, Cohesión es la unión y la relación entre moléculas y cuerpos. ¿dentro de qué característica tienen que tener esas moléculas y esos cuerpos? Las características que encontré dice que son que tienen De una misma sustancia, profe. Sí. Exacto, de una misma sustancia. Entonces, ahí ya tenemos las dos condiciones específicas, entre la diferencia entre lo que son fuerzas de cohesión y cohesión y capilaridad, y adherencia o adhesión. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo hay adherencia y cuándo hay cohesión? Cuando es material igual, ¿cómo se llama? Cuando las moléculas son del mismo material. Cohesión. Y cuando hay adherencia, ¿cuándo es qué? Cuando es diferente, profe, cuando son distintas las sustancias. Muy bien, entonces Cohesión ahí es lo mismo. tenemos las dos connotaciones. Tenemos diferencia cuando hay dos materiales, entonces hablamos de ese sistema. Listo, muchachos. Dentro de ese sistema. Bueno, disculpen, ¿se está viendo ahí ya? Mucho ¿O no? zoom, profe. ¿Señor? ¿Hay mucho zoom? Se ve la plataforma, profe, pero... Ya veo la plataforma. Ya, espérenme 2 segunditos, por favor. Estoy haciendo algo mal, yo pensé que estaba en otro lado. Dejar de compartir. Esperen 2 segundos porque estoy haciendo... Creo que una preguntita sobre ese no graba la clase. Ay, fue madre, creo que no se grabó. Bueno, voy a grabar donde voy a empezar, ¿listo? Que se me olvida y ustedes no me recuerdan. Pues bailas. Cancelar. Bueno, entonces voy a grabarla. ¿Y para qué? Pues ustedes están poniendo cuidado todos. Emitir con YouTube. Suscriptores. Crear evento. Mecánica de fluidos. Estas clases pues yo no las grabo directamente ahí. Esas quedan ahí en ¿cómo es que se llama?
en YouTube, en mi canal, pues quedan ahí, tienen que buscarlas para mirar esa característica, lo que vayamos mirando y se vaya estableciendo. Entonces es importante pues que tengamos ahí esa condición. Espero que a nadie lo saque, que todos hayan entrado por la cuenta institucional, porque si no ahorita como empezó transmisión en YouTube, pues los va a sacar. Demos 2 segunditos que empiece la transmisión, ¿no? Es John Freddy Ramírez. Yo, profe. ¿Lo va a sacar? ¿Usted no entró por la cuenta institucional o qué? Sí, profe, yo entro por la cuenta institucional, pero siempre en todas las clases me saca y después no puedo volver a ingresar. Madre. ¿Y si entra No sé por por qué, otra pero cuenta? yo estoy ingresando con el correo institucional. ¿Y si entra por otra cuenta? Ya lo intenté, pero no me deja entrar. O sea, me aparece como si estuviera preparando la reunión el profesor y no me deja ingresar con ninguno de los 2 correos, porque lo he intentado, pero no. ¿Y No ha en las pagado el otras- semestre mínimo. ¿Y en las otras clases le pasa igual? No, solo con su merced me está pasando eso. No sé, chino, ¿será que no le envié la invitación o alguna cosa? Pero me ha pasado en todas las clases lo mismo. Con su merced me ha pasado todo, siempre lo mismo. Bueno, entonces grabémosla por acá. ¿Listo? Entonces ahí está grabándose. Listo, muchachos. Entonces, compartamos acá. Ventana. O usted no aceptó alguna invitación, alguna vaina, y por eso es que sucede lo que sucede. Voy a compartir. Pantalla 2. Listo. Ahora sí se está viendo, por favor, me confirman. Sí, señor. Bueno. Entonces, para esto, me voy a ir acá. ¿Se está viendo bien o no? Sí, señor, sí se ve bien. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de la generalidad de los fluidos en mecánica de fluidos hidráulica y algunos fundamentos, como ya vamos a tener en el laboratorio, va a hacer referencia a todo lo que son propiedades de los fluidos. Entonces, simplemente aquí nos dice que la mecánica de fluidos es la parte de la física que estudia el equilibrio y el movimiento de los fluidos. Entonces, cuando hablamos en condiciones de equilibrio, entonces estamos hablando de la primera razón, perdónenme la vida, estamos hablando de la primera razón, que estamos hablando acá de las condiciones netamente estáticas. Cuando hablamos de equilibrio, entonces estamos hablando de la estática. Entonces, ¿qué es la condición estática? Que los cuerpos permanecen en reposo o en equilibrio cuando hay que sus fuerzas están en perfecta orden. Entonces hablamos en esas condiciones de estática. En movimiento, pues hay dos condiciones de movimiento de fluidos, que es la dinámica y la cinemática. Con fundamentos que generales y específicos que debo saber dentro de esas condiciones. Más adelante pues ya vamos a empezar con estática de fluidos, dinámica y posteriormente pasemos a cinemática. Entonces, condiciones de estática cuando los fluidos se encuentran en completo reposo o en establecimientos como son contenedores, tanques, listo, donde el movimiento pues es nulo. Dinámica pues cuando hay movimiento propio por sus condiciones o fuerzas naturales, y cinemática cuando ya son impulsados a través de sistemas de bombeo, hidropresurización, pues vamos a tener ahí componentes dentro de esas condiciones. Se dice que el movimiento de los fluidos se denomina flujo, listo, entonces siempre que tenemos los fluidos en movimiento, entonces hablamos de flujo. Vamos a tener diferentes partes o diferentes flujos o regímenes de flujo.
Los regímenes de flujo pues están dados por todas las condiciones de un señor que se llama el señor Reynolds, ¿listo? Y ese Reynolds pues nos estudia todos los elementos que vamos a mirar ahí dentro de esos tres flujos, que tenemos un Reynolds que se va a denominar R1, ¿listo? O Reynolds laminar, cuando el flujo es netamente controlado, y se dice que cuando es laminar es porque es inferior a 2000, ¿listo? Cuando a 2000, sí. Entonces tengo un flujo laminar. Cuando es inferior a, tengo un Reynolds chiquito, entonces digo que son flujos laminares. Espere, confirmo acá que no me acuerdo. Sí, entonces cuando tengo un Reynolds inferior a 2000 digo que es que laminar. Cuando tengo Reynolds entre 2000 y 4000, entonces entre 2000 a 4000 hablamos que son Reynolds ¿en qué? En transición. Y cuando tengo Reynolds superiores a 4000 digo que son flujos turbulentos. ¿Listo? Entonces, ahí es una de las propiedades ¿de qué? De los fluidos que voy a tener dentro de esas condiciones. En hidráulica, pues, entonces, dice que es la parte de la mecánica de los fluidos que estudia el agua en particular y los líquidos en general. La hidráulica es la ciencia aplicada, semiempírica, que estudia el comportamiento mecánico del agua o de los líquidos en reposo y en movimiento, sobre todo en las obras hidráulicas y en las máquinas. Entonces vamos a tener obras hidráulicas y máquinas ¿qué? Hidráulicas que ustedes conocen muy bien. Entonces hay una serie de martillos hidráulicos, todos los sistemas de la mecánico hidráulicos, perdón, de la maquinaria amarilla, pues muchas cosas pues vienen accionadas o son accionados por sistemas hidráulicos. Y obras hidráulicas, pues hay una infinidad de obras que vamos a ver adelante. Entonces, dentro de las propiedades de los líquidos hablamos de la isotropía, que es algo isotrópico, que es igual, que tiene las mismas condiciones, bajo unos factores similares. Entonces el agua es lo mismo en este punto que en este otro punto, si se mantienen condiciones de temperatura y dentro de estos elementos. La fuerza de cohesión, como ustedes lo hablaban, es la capacidad que tienen las partículas en unirse. Entonces hablamos ahí de sistemas de cohesión. También vamos a hablar de otra parte, otros elementos que hacen referencia a la fluidez, que es la capacidad del comportamiento del fluido a lo largo de la canal. La incompresibilidad, que hay unos fluidos que los líquidos no son compresibles, como los gases. Yo puedo comprimir gases, pero líquidos no. Y otra de las propiedades de los fluidos es ese peso específico. Entonces, aquí nos dice que el peso específico de un fluido es igual a la masa por la gravedad. ¿Listo? Entonces, el peso de un líquido representa la fuerza de atracción gravitacional que la Tierra ejerce sobre él y está dada por la masa, por la gravedad. Entonces, aquí tenemos la condición de ese peso específico, que es una de las condiciones o uno de los parámetros generales de lo que tenemos ahí en las propiedades de los fluidos. Dice que la masa se caracteriza, es una de las características o es la cantidad de la materia que posee el cuerpo, en este caso pues el fluido o el líquido, y origina una reacción de inercia que se opone a cualquier fuerza aceleradora. Entonces por eso en principio se habla de las condiciones netamente estáticas dentro de las funciones de los fluidos. Entonces lo contemplamos así.
Otra de las condiciones de los fluidos es la densidad. Entonces ya habíamos dicho que la densidad era la relación entre la masa del elemento. Esta masa me quedó todo chueco esas letras ahí porque no puedo escribir bien. Entonces nos dice que la masa, densidad, la densidad es igual a la masa sobre el volumen que ocupa el fluido, masa sobre volumen. Entonces, la densidad de los fluidos, pues, es esa condición de masa sobre volumen, y entonces dice que la propiedad de los fluidos, pues, tienen también una densidad relativa, que la densidad relativa de otros fluidos es la comparación de la densidad del fluido con la densidad del agua. Entonces, vamos a tener que densidad relativa va a ser igual a la densidad del fluido en referencia a la densidad del agua. ¿Listo? Entonces, esto es cuando hablamos de ¿qué? Densidades relativas. Entonces, hay un ejemplo. Entonces, vemos que es agua. Abajo tenemos miel. Y en la parte de arriba, aceite. Entonces, vemos el comportamiento dentro de esto, que esto pues tiene una densidad específica. Esto también tiene otra densidad específica. Aquí tenemos otra densidad específica. Pero entonces, por condiciones de densidad, entonces vamos a relativizar. Entonces es mayor la densidad de la miel que la densidad del agua, pero aquí la densidad del aceite es menor a la densidad del agua. Entonces vemos cómo podemos comparar la densidad en un factor. ¿Por qué con el agua? Porque se dice que es el solvente universal. ¿Dudas hasta ahí? No, señor. Entonces vamos bien en densidad. Otra de las condiciones que vemos ahí es la generalidad, es el peso específico. Entonces hablamos que el peso específico, ¿qué era el peso específico que me olvidó? Sí. La masa, ¿por qué? La gravedad. La aceleración, sí, o la gravedad dentro de ese sistema. Entonces hablamos de ¿qué? De ese peso específico, de ese fluido. Otra de las características de los fluidos es la viscosidad. Y entendíamos la viscosidad como la capacidad de ¿qué? De deformación o la de resistencia que tiene el fluido a desformarse. Entonces, pero esa viscosidad pues va a depender de ciertas características del fluido, como es la temperatura. Si nos acordamos qué hace la temperatura dentro de los cuerpos, ¿qué hace la temperatura sobre cualquier material? Lo Genera dilatación O contracción. o contracción, sí. Entonces, la viscosidad, si entendemos la viscosidad como esa propiedad de los fluidos a la capacidad de deformarse, dentro de esto, pues vamos a mirar que es esa misma condición. Entonces, vamos estableciendo y vamos ahí indicando que esa viscosidad absoluta, pues la vamos a entender como esa capacidad que tienen los fluidos a la resistencia de la formación. Otra de las características es la viscosidad cinemática. Entonces, por fuerzas, en este elemento es la capacidad de la energía, es la que nos hace que haya movimiento dentro del agua. La energía calórica, pues nos produce esa condición de movimiento. Entonces, ¿qué nos hace? ¿Por qué es cinemática? Porque es una fuerza externa. En este momento tenemos energía calórica que nos cambia o nos hace cambiar esas condiciones del agua donde les produce el movimiento. En fluidos y en la parte civil, en la parte ambiental y en la parte térmica y termoeléctrica es muy utilizada pues estas propiedades cinemáticas dentro del agua para generar o hacer transformación de energía. Entonces ahí tenemos el vapor, listo, del agua. Entonces energía cinemática que la podemos transformar en energía mecánica. También tenemos energía cinemática cuando tenemos caídas de agua sobre turbinas. Entonces, para generar energía potencial y posteriormente energía eléctrica. Entonces, vemos esas condiciones dentro de esos fenómenos. Tenemos otra de las condiciones, que era la capilaridad, que era esa capacidad o esas fuerzas de unirse
dentro de ese sistema por simplemente condiciones de presión. El agua lo que tiende es a salir y a formar algo que se llama ¿qué? Meniscos. Hay meniscos cóncavos como el que pueden ver acá, como el de la cucharita, o si le damos la vuelta a la cucharita, entonces tenemos que convexos. Entonces, diferentes elementos o meniscos que van a depender pues de la capilaridad con que se unan a otros sistemas o a otros materiales. ¿Listo? Y aquí está la definición dentro de esos elementos. Cuando tenemos adhesión, entonces tenemos aquí fibra de papel y agua, entonces hablamos de que se adhieren porque son dos materiales diferentes, entonces hay adhesión dentro de esos fluidos. ¿Listo? Cohesión cuando tengo dos partículas de las mismas condiciones bajo esas respuestas y bajo esos aspectos. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, pues determinamos y establecemos la funcionalidad de esos elementos. Entonces aquí también nos habla de la adhesión, como esa capacidad del aire, la cohesión pues entre las mismas partículas de agua, y los accesos por capilares o la retención de la capilaridad que se da de manera natural o también de manera artificial cuando tenemos pozos profundos. Es lo que insertamos pues es una bomba y hace que el agua salga por ese capilar. ¿Ustedes se vieron esa película de los Beverly Hills ricos? ¿Nadie? Sí, señor, era una serie. Bueno, ¿y qué pasaba con esa vaina? Que hacían licor casero. ¿Y qué pasaba con el petróleo cuando iban a vender la casa? Ah, fue cuando le explotaron y salió el petróleo. Encontraron petróleo, mejor dicho, excavando ahí. Si solamente cogieron y iban a vender la casa y pusieron el costito ese de sale o venta de casa y enterraron un chorro de petróleo, ¿cierto? Entonces, eso es un ejemplo de ¿qué? De capilaridad. ¿Listo? Entonces, dentro de eso, pues tenemos que puede haber el acceso por capilares, como ustedes lo ven ahí, o puede ver que los capilares suben hasta ciertas condiciones, no hay ningún sistema, sino un acceso límite. La retención por capilares es cuando el agua o fluidos únicamente y llega hacia esas condiciones. ¿Hay alguien que quiere entrar a clase? Porfa, le dan a aceptar ustedes, ¿quién puede o no puede? ¿Sí pudieron darle a aceptar al compañero? No creo. No, señor, no podemos. Solamente puedo yo. ¿Alguien está en la llamada? Admitir, entonces por eso es lo importante que entren con ¿qué? Con el correo electrónico. ¿Listo? Entonces miramos ahí esa condición. Bueno, entonces son fundamentos dentro de lo que tenemos ahí acerca de los fluidos, propiedades de los fluidos. Dentro de las propiedades de los fluidos, pues miramos aquí otras condiciones y otros elementos que son específicos, como ya son el movimiento de los fluidos, que se da pues de acuerdo a los flujos que hablábamos, que teníamos diferentes cantidades, diferentes Reynolds, y los establecíamos o llegaríamos a establecerlos bajo esas condiciones que vamos a determinar o vamos a medir, pero ya son condiciones netamente cinemáticas y condiciones netamente dinámicas. Pero entonces lo primero que vamos a empezar a ver pues es condiciones estáticas o hidroestáticas dentro de todo lo que vayamos hablando y vayamos determinando. Entonces es importante tener ahí esas condiciones. No sé qué dudas hay hasta acá, por favor, para explicar ya lo que vamos a hacer dentro del laboratorio. No, señor, todo va claro hasta el momento para mí. Entonces, dentro de esto, pues lo que más vamos a identificar dentro del laboratorio son las condiciones. Algo que encuentro. Un segundo.
está proyectándose el laboratorio. Control de Nicolás. Hizo eso. Sistemas, aplicación, construcción. Generalidades de los fluidos. No lo tengo acá. Estoy como perdido esta vaina. Descartar. Bueno, ahora sí vamos a ver si me deja esta vaina moverme. Listo, entonces dentro de esto pues lo que vamos a iniciar dentro del laboratorio, vamos a hacer condiciones de identificación de densidades. ¿Listo? Entonces, ¿cómo establecemos una densidad? ¿A qué es igual la densidad? Ya usted la estableció. Masa sobre volumen. Masa sobre volumen, listo. ¿De qué depende la densidad de un elemento? ¿De qué depende la densidad de un elemento? ¿De nada? Del estado. Entonces vamos a establecer Del aquí espacio, del espacio que ¿qué? que ocupa pues la masa, no, sí, la masa. Masa, ¿cierto? Temperatura también, ¿no? Dentro de esas condiciones. Espérenme acá, yo voy a compartir, dejar de compartir y voy a buscar un tablerito. ¿Dónde estará esta vaina? Esto es diferente a Zoom. Cambiar pantalla completa. Esta vaina. Más opciones, abrir imagen, duplicar actividad, pizarra. Listo. Empezar una nueva pizarra. Editor. Continuar. Listo, ¿ahí están viendo la pizarra o no? No, señor. No, señor. Ahora que se haría esta vaina. Ya le dije que pizarra.
Compartir. Ya. Ahora sí, ¿sí? No, señor. No, señor. No, señor. Ahora sí. Ahora sí. Señor. Listo. Está cargando. Entonces, dentro de esto ya cargó. Sí, señor. Bueno, entre las condiciones generales hablamos que el peso específico de cualquier sustancia está dado por la masa, por la gravedad o la aceleración. Dentro de esas condiciones generales, como Masa por primera gravedad. medida para hablar de esas propiedades de los fluidos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Habíamos establecido que la densidad era la relación entre la masa sobre el volumen, ¿cierto? Ujú. Y hay otra condición específica, pues para hablar de estas condiciones ideales, entonces nos indica que basados en esto, entonces también voy a tener, y este es el peso, entonces voy a hablar de la gravedad específica como esa Y, ¿listo? Que la gravedad específica va a estar dada entre W, que es la masa, perdón, que es el peso, dividido en el volumen, ¿listo? Y entonces, ¿qué voy a tener acá? Si yo voy a reemplazar esta ecuación de densidad dentro de mi sistema, dentro de estas características, yo digo que W sobre B es igual a ¿qué? Dentro de ese sistema es igual al sistema que ya voy a tener identificado, pues, dentro de esas características. Entonces, W, masa por gravedad, densidad, masa sobre volumen, peso específico, W sobre B. ¿Listo? ¿Bien hasta ahí? Entonces, tengo que toda la relación general de esas propiedades de los fluidos. Las características iniciales que yo tengo que determinar, pues van a ser con referencia a cómo cambian esas masas con respecto al volumen que ocupa un elemento inicial. Entonces, para esto yo voy a tener en el laboratorio ciertos tres elementos, tres sustancias que van a ser aceite mineral, ¿listo? Voy a tener alcohol y voy a tener agua. Y voy a determinar la densidad de estas sustancias. ¿A través de qué? De un análisis entre masas, ¿listo? Y volúmenes. Entonces, ¿cómo comparo la velocidad, la densidad de una sustancia, muchachos? ¿Cómo ustedes llegarían al laboratorio a hacer la prueba? ¿Sería con el peso, profe? Exacto, entonces lo que yo voy a definir es un peso, ¿listo? Un volumen que voy a definir, ¿listo? Siempre voy a definir el mismo volumen dentro de mi sistema o dentro de mi vaso precipitado, y lo que voy a hacer es que a pesar ese volumen, ¿listo? Y dentro de estas relaciones, pues voy haciendo mi sistema de ecuaciones donde va a tener mis pesos, ¿listo? Voy a registrarlos y voy a registrar el volumen que voy a tener dentro del sistema, y voy a posteriormente a establecer la densidad, que va a ser igual a la masa dividido en ¿qué? Volumen. En la velocidad. Pero recuerden aquí que tengo peso, entonces tendría que ¿qué?
que usar también la gravedad como elemento fundamental dentro de ese sistema, ¿cierto? Para establecer la masa en condiciones ideales. ¿Sí vamos bien o no? Pues Sí, señor. Entonces es importante tener esa relación dentro de ese sistema. Dentro de las mismas condiciones, pues ya entonces empezamos, espérenme si no me acuerdo dónde tengo yo anotado ese laboratorio para mirarlo bien. Creo que traje la agenda o la traje. Bueno, no la trae, la verdad. Entonces, dentro de esto, pues es lo que vamos a realizar prácticamente dentro de ese laboratorio. No nos vamos a demorar mucho. La idea es de tener hacer las repeticiones lo más pronto posible, y también vamos a si nos alcanza tiempo, a determinar viscosidades. ¿Listo? Entonces, para que nadie pues deje la bata. Me gustaría saber si ya todos presentaron el cuestionario, la encuesta que les inicié al inicio. Sí, señor. Ya la envié, sí, señor. ¿Ya todos? Sí. Ya también. No, señor, qué pena. Apenas termine la clase. no, señor. Bueno, listo, porfa. Entonces, les recomiendo que ya, pues aquí dejemos y nos vemos el sábado a las 10 de la mañana, ¿sí? Dijo el Inge Carlos, que ustedes terminaban. Listo, profe, sí, señor. Muchas gracias. ¿Ya hablaron con él? Sí, Sí, señor. señor. Listo, entonces quedamos así. Bueno, entonces que tengan una feliz noche. ¿Listo? Listo, solamente. Vale, profe, igual. Buenas noches, profe. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Feliz noche. Bueno.